Buena tarde. A todos los que nos han seguido de una forma u otra el devenir del proyecto que intitulé Entre las cenizas, primero debido a la situación en la que derivado de la pandemia tuvimos a muchos artistas plásticos, visuales, literarios, dramaturgos, escultóricos, etcétera. El proyecto resultó en un encuentro entre los más distinguidos pensamientos y ejecuciones, justo como corresponde a las diferentes ramas del arte. El día de hoy tendremos con nosotros a alguien que ha decidido romper con los estándares desde hace más de 25 años en la labor pictórica. Él es Juan Carlos del Valle. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Abigail, contento de conversar contigo. Qué bueno. Sé que naciste en la Ciudad de México allá por 1975, 2 años después de mi propio nacimiento, que también se dio en la capital de este país. Pero me gustaría saber más de ti, más de lo que pude averiguar tras observar los interesantes videos que relatan tu desarrollo profesional. Me encantaría saber acerca de tu aprendizaje con tres excelentes maestros. ¿Qué nos puedes contar acerca de esos 7 años en los que estuviste cerca de Manuel García Jurado, Demetrio Jordén y José Manuel Smith? Debo mencionar que este último artista, yo realicé un artículo de opinión personal acerca de su vida. ¿Qué me puedes decir acerca de ellos? Pues es un viaje a mi pasado, a mi historia y reflexionar en torno a esa, pareciera como una procesión de personajes que conforman eh, lo que podría llamar mi vida hasta este momento, ante la cual es casi como un mosaico, ¿no? De episodios, de anécdotas, de vivencias, de experiencias que me llevan a este lugar presente, a este momento de presencia y a esta conversación contigo. Pues efectivamente tuve la fortuna de encontrarme con estos tres maestros en un momento en mi vida eh, crítico ante un sentido de identidad en la cual pues uno está terminando un ciclo de estudios como es la preparatoria y hay que tomar decisiones de qué quiere hacer uno en la vida. Y hay gente que lo tiene claro, pero vemos quienes no tenemos ni idea cuando llegue ese momento y hay que tomar decisiones porque el tiempo sigue. Así que ante esa presión opté por alguna carrera universitaria que evidentemente no funcionó porque no era lo mío. Y sí una crisis muy profunda como la que les comparto, en la cual acompaña también esa decisión de a qué me quiero dedicar en mi vida, qué quiero hacer. Y más allá de tenerlo claro o de decidirlo, había una voz de fondo rotunda, determinante, que me pedía pintar, que me pedía acercarme a la pintura de una manera en una relación mucho más estrecha, mucho más profunda, porque realmente, pues desde que somos pequeños dibujamos, desde que somos pequeños nos acercamos a los colores, nuevamente pues, hay algunos que los disfrutamos más que otros, pero para mí, pues desde pequeño eran mis verdaderos juguetes, los colores, las crayolas, los plumones, eh, los lápices, los papeles, las pinturas. Y, y en sí, en el esquema vital que tenemos en este momento, pues no es necesariamente una opción profesional dentro del menú al alcance más común, ¿no? Así que no era una opción el dedicarme al arte o a la pintura en sí, así que nunca la contemplé. Cuando llegó este momento, no es que tomé una decisión, estaba después de soltar un par de carreras universitarias, y ante este llamado de necesito pintar, necesito dibujar, la búsqueda por un espacio o por una instrucción afín. Yo había crecido eh, con esa afinidad, con esa pasión, con ese encuentro de los materiales.
y también con esa afinidad hacia cierta pintura que recuerdo desde siempre. Mis primeros recuerdos pictóricos pues los conservo desde antes de los 3 años. Recuerdo pinturas que observaba y que me cautivaban. Así que en ese momento viene la búsqueda de una escuela, de un espacio, de una instrucción, y no tenía la fortuna de encontrarla. Eh, pues en ese momento estaban cambiando planes de estudios, estaba cambiando una serie de paradigmas, y finalmente es cuando tengo la fortuna de llegar con Manuel García Jurado, que había estudiado de pequeño en el estudio de José Bardazano, este pintor legendario madrileño que había venido a nuestro país con la Guerra Civil Española. Y pues con él estuve como un año, un poquito más. Hubo una relación muy profunda, en un sentido afectivo y también artístico. Pues fue alguien que me introdujo a cantidad de autores, no nada más pictóricos, sino literarios, en cine, en música, y para mí fue sumado a ese momento tan inestable o crítico en mi vida, pues un choque tremendo ante todas estas obras que ya de por sí tienen una capacidad transformadora en cualquier ser humano. En un momento, en un adolescente como ese, bueno, pues es un choque tremendo, ¿no? Así que estuve con él, y él afortunadamente, dentro del acercamiento que tuvimos hacia la pintura, no hubo más que cuestiones positivas, una introducción, un acercamiento hacia la pintura, y ante un momento en el cual yo sentía que necesitaba eh, eh, profundizar aún más, vino este nuevo encuentro con Demetrio Jordén, que también había estudiado con José Bardazano. Él había venido a nuestro país también producto de la Guerra Civil Española, a los 16 años. Estudió aquí en México con Bardazano, así que era la misma escuela referida, y una posibilidad ante un virtuoso de la técnica, ante un virtuoso de entender y conocer la pintura, un apasionado de la misma, y que con esa destreza y esa claridad que le caracterizaba, pues me acercó a la pintura misma, al dibujo mismo, al concepto y al principio mismo de la escuela que les platico, y que fue fantástico para mí. Más allá de una receta o de enseñarte cómo pintar esto o el otro, es una posibilidad de aprender a ver, y desde ahí entender la pintura y practicarla, desde las escalas tonales, desde el entendimiento abstracto de la luz y la sombra para llegar a un realismo. Y pues con él estuve como 5 años eh, estudiando en su taller, y también yendo a pintar paisaje, a, a pueblear, como él le llamaba. Y, y pues fueron años de profundo aprendizaje, de profunda dedicación, de no parar, eh, y de tener también una relación muy, muy, muy profunda con él, no nada más hacia lo pictórico y artístico, sino también hacia lo vital, hacia lo afectivo. Y sorprendido por su muerte repentina y ante esa sensación de orfandad, eh, de haber perdido a un padre artístico, a un padre pictórico, a un padre adoptivo en ese sentido, eh, me reencuentro, porque lo conocía desde pequeño, con José Manuel Schmil, a quien me dices que conociste y escribiste de él, y que también se ha formado en la escuela de José Bardazano,
y con el cual mantenía una relación profunda de admiración y también de una especie de hijo rebelde ante el maestro, como lo caracterizaba, porque él era de otro carácter. Y, y había una gran afinidad con él, así que con él estuve estudiando y practicando la pintura como un poco más de un año, más que nada en paisajes, salíamos mucho a pintar fuera y hablar de arte. Nos gustaban muchos de los mismos autores, de los mismos escritores, de los mismos pintores, el mismo cine, le encantaba el cine. Así que era no nada más un maestro del cual aprendí, sino también un amigo y un interlocutor, y con el cual, bueno, pues mantuve una relación ya no necesariamente de alumno, hasta que murió hace unos poquitos de años. Y continuamos con una de las preguntas que promoverán quizás alguna protesta. ¿Por qué no elegiste alguna de las dos propuestas educativas que brinda de forma gratuita el gobierno de México? Pues más que lo gratuito o no, era una cuestión de afinidad. Eh, es muy complejo y muy complicado, me parece que para una persona que está cruzando por una cantidad de cuestiones eh, reflexivas, propias, críticas ante quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, esas preguntas tan contundentes que nos acompañan no nada más en ese momento, sino a lo largo de la vida. Tener esa claridad de decir, yo quiero ser tal profesionista o tal otro, cuando ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? ¿De dónde venimos? Es un momento muy complicado para tomar ese tipo de decisiones, tampoco nos preparan para ello. Y bueno, yo tuve en sí, dentro de esa problemática que comparto, la fortuna de canalizarme incluso haber tomado una decisión a lo que realmente amo, que es la pintura, sin esas cuestiones que nos aturden desde pequeños, de qué vas a vivir, pero de qué vas a vivir, pero de qué vas a comer, porque te tiene que dar dinero para subsistir, para comer. Y realmente eso viene producto de hacer lo que amamos, no de buscar el dinero per se, porque entonces no funciona. Así que dentro de que pareciera que yo estaba pues muy conflictuado, muy confundido en ese momento, y tomando una decisión que no correspondía ni familiarmente, ni socialmente, ni en un grupo como en el que yo conviví en ese momento, pues resulta que muchos de mis años después han pasado por esa decisión producto de haber elegido algo que no les correspondía, ¿no? Entonces, años después vienen esos llamados o esas inquietudes ante las cuales pues, hay que tomar o redireccionar hacia otra profesión, o simplemente la profesión que eligieron, redireccionarla hacia una afinidad y hacia una necesidad propia. No podemos escaparnos de quién somos y de las necesidades que verdaderamente tenemos. Y ante un sistema que prioriza, y hasta cierto punto es entendible, la subsistencia económica como tal, lleva a esas decisiones eh, que no necesariamente son las mejores. Hay cantidad de oficios, por ejemplo, que están olvidados, que están demeritados y desatendidos, y que pueden ser completamente valorados producto de la belleza y de la necesidad que contienen. Sin embargo, en muchas ocasiones no se contemplan como una profesión. Hay que ir a la universidad. Pues bueno, hoy en día incluso podría reflexionar de otra manera en torno a ello, porque hoy en día se está poniendo en juicio, y más en juicio, el desempeño de una carrera universitaria. A cómo se está conformando y reconformando el mundo, no necesariamente cumple ya con unas necesidades
correspondientes a lo que estamos viviendo. Se necesita reacomodar, replantear un sistema educativo, y no nada más universitario, sino desde el comienzo. Ya para un niño que nace en una ciudad como la que vivimos, pues estarle enseñando los animalitos que no va a conocer más que en un libro o en una pantalla, pues ya dista mucho de lo que vivía el ser humano hace unas generaciones, ¿no? Y eso aplicado desde algo tan básico como eso a elegir una profesión misma. Las profesiones están saturadas, producto de lo mismo, una cantidad de falta de empleo, producto de lo mismo, y de ahí una improvisación a tener que elegir algo para subsistir. Es un sistema muy complejo, pero que no atiende lo prioritario desde una necesidad propia de dedicarse a lo que uno ama. Desde ahí encontraría uno otra vida, me Claro, parece. claro, sin lugar a dudas. ¿Cuántas series de trabajo has llevado a cabo en poco más de 25 años de labor? Pues mira, Abigail, yo como te platicaba, me formé en esta escuela tradicional española que dentro del estudio te forma desde temáticas convencionales, como es la naturaleza muerta, el retrato, la figura humana y el paisaje. Cada una de ellas te aporta algo directamente a la formación. En el bodegón o en la naturaleza muerta podemos integrar las flores, pero que es el punto de partida necesario para entender el concepto de las atmósferas, del ambiente pictórico, las calidades, y desde el dibujo. Así que ese es un punto de partida indispensable. Velázquez mismo partió de ahí. Así que comenzando por el bodegón eh, las flores, que tienen además una permanencia muy relativa porque van cambiando, los frutos, las flores se van descomponiendo, y que a la par de entender la pintura misma o el dibujo mismo o las calidades o el ambiente o la pintura misma, a la vez conllevan un estudio profundo de la condición humana y del tiempo y de cuestiones filosóficas y existenciales tan profundas como eso, ¿no? La transmutación, la transformación. No podemos detenernos a pintar un bodegón eternamente porque cambia, se descompone de un día para otro. El pintar un bodegón de pescados, pues al momento están ya oliendo mal, y eso pues te lleva a una reflexión profunda en torno a uno mismo, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues la figura humana, el retrato, el estudiar ya posiblemente el carácter de la persona, su psicología, a la vez son modelos que están en movimiento, que no están quietos, que nos vemos distintos de un momento a otro porque pensamos distinto de un momento a otro y sentimos distinto y cambiamos. Bueno, pues lo mismo en el tema del paisaje, que es aún más audaz porque solo está en ese momento que nada está quieto y que hay que tomar esa agilidad para trabajarlo. Así que partiendo de esas temáticas que influyen directamente en la formación y que cultivé aún en una etapa autoformativa, autoformal y también creativa. Y de ahí empezar a explorar también desde una historia propia y desde nuestro propio tiempo y cruzar a veces esas líneas donde un alimento lo he abordado casi como un retrato y convertirlo, ese objeto casi como un sujeto y estudiar su psicología, y eso ha sido fascinante para mí. Y han sido casi 3 décadas de seguir explorando esas temáticas de distintas maneras, y que aun cuando pudiera parecer que están agotadas esos temas, la pintura misma es inagotable, ¿no? Son infinitas las posibilidades. Y posteriormente también, y sobre todo ya en un último periodo como el que hemos vivido todos de esta pandemia, eh,
una exploración a la pintura que nuevamente acompaña mi propio proceso, de otra manera, alejándome un poquito ya de esas temáticas convencionales que ya venía asomándose desde antes de la pandemia y también con esa coherencia del entendimiento pictórico desde lo abstracto para llegar al realismo, con lo cual no es que uno se case con una línea como el realismo o como el nuevo realismo, sino que al partir de ese estudio abstracto de la luz y la sombra y conformar una imagen pictórica, pues nuevamente las opciones son infinitas. Ah, ok. ¿Qué recuerdas de tu primera exposición, aquella que fue titulada Al Encuentro del Tiempo en el Palacio de Minería? Pues esa exposición tuve la fortuna de por primera vez compartir mi trabajo, compartir esa etapa, esa primera etapa de trabajos de mi formación en esas temáticas que hablamos, pintura y dibujo, y, y en un espacio tan noble y tan generoso como es el Palacio de Minería, en el cual te permite tener contacto y un encuentro con el gran público. No nada más en una cuestión de números, sino también como se merece ser llamado el público, como ese gran público para el cual eh, esa carta que escribes, ese mensaje que trabajas, cumple su misión al llegar al destinatario. Y, y ese encuentro, así que fue en ese sentido muy, muy afortunado. Esa primera exposición, pues es eh, nuevamente un momento poliangular, pues así como hay la fortuna de compartir lo que has trabajado, lo que he trabajado, y hacerlo en un espacio tan digno y tan noble como el Palacio de Minería, también es un momento de suma vulnerabilidad donde te expones, donde bueno, pues, expones y te expones a todo tipo de reacciones, comentarios y bueno, pues es el comienzo de una de muchas experiencias en ese camino que evidentemente van cobrando su dimensión a lo largo de tantas exposiciones que han venido posterior. Y en esa primera experiencia de ese tipo, pues surgen todo tipo de experiencias. Yo tenía dentro de estas ocurrencias o eh, eh, me acuerdo, tenía esa obsesión en ese momento de, de, de hacer un dibujo, un retrato, un dibujo que fuera pero tan triste que cuando alguien lo viera se le rompiera el corazón y llorara, ¿no? Es decir, encontrarnos desde esa profunda tristeza. Ten cuidado lo que pides porque se cumple, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Y de repente, pues me encontré yo llegando como espectador, no como el autor de la exposición, eh, pues esa visión de alguien que estaba llorando frente a ese dibujo mío. Y, y la reflexión de, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenía yo de pedir eso? No sé por qué lo pedí, pero se cumplió. Y bueno, ante ello, la persona que estaba conmovida ante ese dibujo, pues me reconoció, suponiendo que yo era el autor, y se acercó a darme un abrazo. Pues nuevamente es una experiencia muy fuerte para una primera experiencia expositiva, a la vez pues de tantísimos amigos que la visitaron, tantísimos amigos producto de haber expuesto en ese espacio. Y también lo contrario, había gente que estaba enojada porque estaba yo presentando dibujo y pintura tradicional en un espacio eh, de esas características. Eso ya no correspondía en ese momento. La pintura había muerto, el dibujo más
ya no era pertinente enseñarlo en las escuelas y había gente que estaba enojada, lo cual pues resulta pues un mosaico nuevamente fantástico de experiencias y eso es todo ese, todas esas experiencias, poder procesarlas y digerirlas porque uno nuevamente se expone a ellos. Y bueno, pues un punto de partida, profesionalmente hablando, de, de todo ello. Para mí fue un choque muy grande, ya que para mí, hasta ese momento, había habido una presentación de un libro, de un catálogo de dibujos previamente, pero para mí la experiencia pictórica, ante lo que les platicaba hace un momento, era pintar, y para mí es eso, es lo más importante, es meterte al estudio y estar ahí trabajando. Y, y luego es también, como platicaban una más, el compartirlo y el que llegue a ese destinatario, ese mensaje, sino también el también caminar profesionalmente eh, lo que uno, a lo que uno se está dedicando, ¿no? Entonces, es esa disyuntiva de tener que salir del estudio para también entender la pintura pues, como lo que finalmente es una profesión de la cual uno necesita vivir. Es un choque fuerte en todos sentidos. Muy bien. ¿Y qué me podrías indicar del simbolismo propuesto para la exposición en el Museo de San Carlos? Otro recinto formidable. La exposición de San Carlos, pues, una muestra en torno al neorromanticismo, una beta que me es muy afín en sí musicalmente, literariamente, artísticamente. He encontrado en los autores del romanticismo siempre eh, una profunda afinidad y un profundo encuentro con ellos y es muy natural. En ese momento estaba trabajando temáticas muy alineadas con ese sentir y ese pensamiento y esa reflexión, y que depara en un grupo de obra, en un bloque de trabajo que se exhibe en el Museo de San Carlos, dialogando con piezas de su colección en esa misma línea. Es una exposición casi en un par de salas pequeñas, muy íntima, muy recogida, como me parece que correspondía a ese tema, y que nuevamente parte de un proceso propio, de, y a casi una extensión de eso que uno está viviendo en ese momento. Para mí el trabajar esa serie de trabajo, esa serie de pinturas, eh, era entender esa, ese encuentro de la oscuridad y de la luz de otra manera. No nada más pictóricamente como se entiende o cromáticamente, sino también existencialmente y espiritualmente. En esa línea donde nos enseñan desde pequeños el mundo y la vida en esa dualidad rota, crecemos en gran manera de esa manera. Y en un momento hay esta experiencia donde no es que estén rotos, sino que están unidos, están integrados. Y el entendernos nosotros no nada más de esa búsqueda hacia la luz, sino también de esa aceptación de nuestra propia oscuridad, que poco se habla, me pareció fascinante. Es un estado de iluminación en sombras, pero no rota, sino integrada. Y eso me resultó eh, alucinante. Me pareció un camino propio necesario explorar. Y fue nuevamente una oportunidad de acercar y de compartir mi trabajo con mucha gente. Y eso pues, siempre es grato y un privilegio. Lo agradezco profundamente. Claro, es formidable. Ah,
¿Y qué me puedes decir también de tu participación en Morton Subastas? ¿Qué fue lo que te impulsó a estar en esa temática? Pues Morton Subastas es una casa de subastas eh, con años de trabajo, de experiencia, la más importante no nada más de México, sino me parece de Latinoamérica. Y hablando de mercado, que es otro tema muy, muy complicado, muy, muy complejo de abordar, eh, y que al final del día es necesario y es necesario entenderlo. Lo que tiene una casa de subasta como Morton es esa transparencia de, de comercial. Eh, Así que el el ver aparecer obra mía en una casa de subasta abierta, pública, y ante el cual hay gente que se interese por algo que he hecho eh, y a lo que amo, y que lo adquieran, pues es sumamente gratificante, ¿no? No más gratificante, nuevamente regresando a lo necesario de la subsistencia de la profesión y de lo que uno hace, pues es un camino transparente, limpio, donde se ve no nada más uno como autor, sino como espectador o como coleccionista. Uno ve claramente y transparentemente el proceso de llegada y salida de la obra, sea cual sea. Sea que alguien se interesó por ella, empujó por ella, o que simplemente no se vendió. El precio de salida, los estimados, eh, esa transparencia no necesariamente la vemos reflejada en el mundo de las galerías, por ejemplo, o en el mundo de las ferias. En el mundo de la subasta, en las características que lo hace Morton y las grandes casas de subastas, es, es, es más transparente que lo que el mercado mismo puede asomar. Y con Morton, pues hubo la oportunidad también de explorar recientemente la cuestión de subastar el primer NFT, que era en ese momento todavía un término un tanto novedoso en México, un tanto desconocido, y caminarlo juntos y vivir esa experiencia grata de aprendizaje y de exploración de un mercado y de esa nueva eh, área que son los NFTs.